Saludo a cada uno en el nombre del Señor. Les habla el pastor Manuel Soto y en nombre cierto también de la Iglesia Bautista de la Florida. Quiero también dar la bienvenida a cada persona que está participando en este estudio. Y comenzamos, cierto, una primera parte haciendo algunas preguntas acerca, cierto, de lo que la Biblia enseña sobre las enfermedades. Por ejemplo, hemos visto la primera parte, la respuesta inicial a las preguntas, dónde y cuándo se originaron las enfermedades. Para eso hay que ir a la primera parte de estos estudios, que ya, cierto, está publicado en la página de nuestra iglesia. También, cierto, la pregunta, ¿todas las enfermedades son producto del pecado hoy en día? Y prometió el Señor que todos los creyentes no tendrían enfermedades. ¿Qué pueden ser los propósitos de algunas enfermedades y también las pandemias? Ahora, en la segunda parte vimos que realmente cómo sanaba Jesús y cómo lo hacían los apóstoles, y esto contrastado con algunas personas que dicen tener algún don de sanidad. Y la pregunta, cierto, que vimos también, ¿existe la sanidad divina todavía? Y ahora, en esta tercera parte, vamos a responder tres preguntas. En primer lugar, ¿cómo orar por los enfermos? ¿Siempre Dios sana? ¿Y qué pasa si Dios no sana? Ahora, la primera pregunta Dios responde, ¿cierto? En el sentido de que debemos orar al Señor por las necesidades que tenemos, incluidas las enfermedades, incluidos ciertos conflictos que tenemos con otros, aún cierto nuestra necesidad de crecimiento, de fe, de poner por obra su palabra, también de glorificar su nombre, y bueno, muchas cosas que incluido cierto lo que es el sustento. Y como hijos de Dios sabemos que Dios como buen padre desea dar cosas buenas a sus hijos, y Él nos llama, nos anima a pedirle lo que necesitamos. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Luego dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si usted, cierto, provee para su familia, yo sé que como padres siempre estamos preocupados a veces más del sustento, del alimento, de la salud de sus hijos, que del área espiritual. Y Dios en contraste es mucho más preocupado, cierto, de forma integral de nuestra vida espiritual como también nuestra necesidad física. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y esas buenas cosas no es necesariamente lo que tú y yo queremos, sino lo que son buenas para Dios, para nosotros, lo que son buenas para nosotros según Dios. Ahora, si bien Dios nos enseña y nos pide que oremos a Él, de hecho, Él nos enseñó la oración modelo, que no es un rezo, sino son los elementos que Dios establece, tres elementos que tienen que ver con la voluntad de Dios para con nosotros, y también tres elementos que tienen que ver con la necesidad que nosotros tenemos, cierto, que Dios haga en nuestra vida. Y ahí está, cierto, que se haga tu voluntad, que sea santificado su nombre, que venga su reino. Esa es la parte que debemos pedir de Dios para nosotros en nuestra vida espiritual, pero también está la necesidad nuestra que pedimos a Dios para el pan, para el perdón de pecados, para ser librados del mal. Ahora, en ese contexto también, ¿cierto? La Biblia nos enseña que no debemos pedir exigiendo lo que queremos ni pedir cualquier cosa que se nos antoje. Y en ese sentido debemos pedir una actitud correcta. Debemos pedir con humildad. Es lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pero ¿cuál es la clave? Si se humillare mi pueblo. Hay personas que, consideran a Dios un sirviente, decretan, ¿cierto?, como que Dios fuera un siervo de ellos, y la verdad es que enlodan, ¿cierto?, el nombre del Señor sobre sus actitudes orgullosas. Dios dice que la humildad es la que realmente puede tocar el corazón de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, la promesa del Señor, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, en la Biblia siempre nos habla de una relación entre la actitud de los que oran, de los que piden, de los que recurren al Señor, y realmente sus actitudes, pero también lo que significa la confesión de sus pecados, para buscar el rostro del Señor, para convertirse a Él, para hacer su voluntad. Entonces yo oiré desde los cielos. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y este día es un día, cierto, que usted y yo podemos orar, como realmente es la práctica también de nuestra iglesia, para reunirnos en células de oración y orar unos por otros. Ahora, debemos pedir lo que está dentro de la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que debemos hacerlo con fe. La Biblia dice, 1 Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, podemos tener una actitud de humildad, podemos, cierto, habernos convertido al Señor, pero aún así debemos reconocer que Dios es soberano y más sabio que nosotros para atender nuestros ruegos. Si tenemos la confianza en el Señor, vamos a confiar que su respuesta va a ser la mejor. Como yo he expresado otras veces en la iglesia, Él nos dice, nos puede responder sí, respondo tu oración, no está dentro de mis planes responder esta oración, pero también puede decirnos sí, espera un tiempo, ten paciencia, porque Él sabe nuestra necesidad más importante, que puede ser nuestra paciencia, nuestro aprendizaje a someternos plenamente a su voluntad, aún en la adversidad. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces vamos a pedir al Señor en su voluntad, con confianza, y eso es lo que ratifica el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 5, versículo 14. Dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Aquí es cierto, la Biblia nos muestra que las personas que tienen alguna necesidad de enfermedad tienen, cierto, la responsabilidad de llamar realmente a los ancianos de la iglesia y para que oren por él. Ahora, el aceite en la Biblia, cierto, representa dos conceptos o dos realidades. Uno, cierto, era usado como un medicamento para algunos enfermos, pero también simboliza la presencia del Espíritu Santo. Y realmente era el ungimiento en ese sentido. Nosotros, si recordamos a nuestros padres, en nuestro tiempo, cierto, de niñez, recuerdo a mi mamá usar, cierto, el aceite realmente para ciertos males o malestares, cierto. Entonces, pero aun si uno podría confiar en el elemento, en el aceite u otro medicamento,
Y también, cierto, tener la presencia del Espíritu Santo. Dios quiere que realmente pidamos la colaboración de otros, en la fe de otros, para que oren por uno. Pero quiero decir que la oración más importante es su oración. Y la Biblia dice que la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe de los que realmente, es cierto, comparten por la necesidad que está enfermo, y como iglesia, como creyentes, debemos orar en este tiempo de dificultad de alguna familia en nuestra iglesia, los que están contagiados con esta situación, con esta enfermedad. Necesita nuestra oración, necesita que usted se ponga, cierto, delante en el trono de gracia para orar por nuestros hermanos que están, cierto, sufriendo estas enfermedades. Ahora, la Biblia nos habla, cierto, de que las enfermedades están vinculadas también, cierto, al pecado, porque dice, pero el pecado también a los que oran. Puede que uno llame a los ancianos, puede que incluso se haga, vamos a decir, el procedimiento correcto. Pero tanto el que pide oración como los que van a orar deben tener libertad delante del Señor, una conciencia limpia, y para, cierto, que la oración llegue al trono de gracia. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí está hablando de la sanidad del cuerpo, pero también está vinculado esta enfermedad, ¿cierto?, con el pecado. La oración eficaz del justo puede mucho. El justo, ¿cierto?, aquel que ha sido justificado por la fe en Jesús, en su sacrificio, pero también la justicia puesta en práctica. La segunda pregunta que queremos hacer es si Dios siempre sana. Ya vimos, cierto, que Dios quiere que oremos a Él por los enfermos, pero también la pregunta que viene es si Dios siempre sana. Según de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, Pablo tuvo un aguijón en la carne, enfermedad de la cual él no fue sanado. La Biblia, cierto, ya hemos comentado este caso, que él tenía un problema, cierto, de orgullo por haber sido el instrumento de Dios para grandes revelaciones, pero él tiene la tentación de engreírse, de ensoberbecerse, y Dios, conociendo su debilidad, permitió tener una enfermedad de la cual realmente él oró 3 veces y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 20, Pablo menciona a Trófimo. Dice que dejé en Mileto enfermo. También en Filipenses 2, 25 al 30 dice que Epafrodito se enfermó y casi muere. Ahora en 1 Timoteo 5, 23 también lo hemos mencionado. Pablo no sanó a Timoteo, sino que le recetó un remedio para su estómago. Le dijo, usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, como cristianos, la Biblia nos enseña, cierto, a ser personas realmente que no nos demos a las bebidas intoxicantes, pero si hay una receta médica que usted puede, cierto, tener para una enfermedad, obviamente debe hacerlo bajo el esquema, cierto, del consejo de un médico. Entonces, Dios no siempre sana porque Él sabe más de nuestra necesidad que nosotros mismos. Y realmente, como ya hemos visto, ¿cierto? El Señor realmente nos enseña que debemos seguir confiando en su poder, en el amor y la bondad de Dios para con nosotros. Él nos concede el milagro de la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna, y nos ha hecho nuevas criaturas. La Biblia nos enseña que hay tiempo en que debemos aprender a sobrellevar una enfermedad como una limitación a raíz de nuestro cuerpo corruptible. Y eso nos debe llevar a ser pacientes, humildes delante de Dios, esperando la adopción de nuestro cuerpo para un cuerpo incorruptible. Recuerda que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, es importante también este punto. No debemos culparnos a nosotros mismos o a la persona enferma. Si hemos orado y si hemos obedecido a la voluntad de Dios
y hemos seguido el consejo médico y no hemos resuelto una enfermedad. Debemos someternos a la voluntad de Dios, pues hay cosas que no entendemos mientras estemos en este cuerpo corruptible. De hecho, hay enfermedades que heredamos de nuestros padres y otras que adquirimos y otras que son naturales desde la edad y que son inevitables. Ahora vemos de manera indirecta y velada, dice la Biblia, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré, tal y como soy conocido. Es lo que la Biblia enseña, ¿cierto? En una versión distinta a la Reina Valera en 1 Corintios 13, versículo 12. Y por otro lado, debemos recordar que los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Lo que Él más anhela es darnos aquello que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Ahora, en Isaías 55, versículos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que nuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, no debemos resistirnos a la voluntad de Dios, sino fortalecernos en Él y descansar en sus promesas. Isaías capítulo 30, versículo 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Dios había dado una promesa a Israel para que ellos podían descansar en Él. Lo que dice el Señor está en su palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios prometió a Israel que en descanso y reposo iban a ser salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero ¿cuál fue la respuesta de los israelitas? Dice la Biblia, y no quisiste. Dios advirtió a Judá a volverse a Egipto. Dios advirtió a Judá que volverse a Egipto y a otras naciones para adquirir fuerza militar no la salvaría. Solo Dios podía hacerlo. Debían esperar en Él, en quietud y en confianza. La salvación viene solo de Dios. Debido a que nos ha salvado el Señor, podemos confiar en Él y permanecer tranquilos con la confianza de que nos dará las fuerzas para enfrentar las dificultades de la vida. Deberíamos echar a un lado nuestros esfuerzos interminables para cuidarnos y permitirle que Él actúe en nuestra vida y en nuestro corazón, nuestro pensamiento. Entonces, el plan de Dios no siempre incluye atender nuestras oraciones sobre nuestras enfermedades. Algunas veces Dios tiene un propósito al permitir la enfermedad, y la enfermedad es con mucha frecuencia el instrumento para llevar a cabo un propósito que Dios tiene para ti y para mí. Pero Dios quiere que nos acerquemos, aún en nuestras debilidades, al trono de la gracia, en demanda de salud, pero también realmente para recibir una respuesta, no solamente positiva, sino también una respuesta negativa, que no es evidencia que nosotros hemos fracasado como creyentes. ¿Sabe? Mucha gente dice, bueno, Jesús, Él pudo soportar muchas cosas porque Él fue Dios y Él es Dios. Pero sabe, la Biblia dice que Él experimentó nuestras debilidades y Él nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la Biblia, versículo 14 del capítulo 4 de Hebreos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces usted puede decirle al Señor, yo realmente soy una persona que estoy sufriendo y tú no entiendes lo que yo estoy pasando. La Biblia dice que Él nos entiende. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
Pero la Biblia dice que él no cayó en la desconfianza de su padre, en la falta de fe. Él aprendió la paciencia. La Biblia dice que realmente por lo que él sufrió, aprendió, ¿cierto?, la obediencia. Y es algo importante que nosotros entendamos que Dios quiere ministrarnos en forma integral. No solamente darnos salud, darnos dinero, riquezas o, ¿cierto?, un buen bienestar. A propósito que ahora, ¿cierto?, estamos en tremendas dificultades económicas. Aún así debemos depender del Señor. El Señor experimentó grandes contradicciones. La Biblia dice en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y tiene que leer capítulo 12 del libro de Hebreos, perdón, capítulo 11 del libro de Hebreos, donde está la lista de los héroes de la fe, que no tuvieron cierto computadores, no tuvieron cierto aire acondicionado, no tuvieron cierto un hospital, médicos como tenemos hoy día, toda una ciencia que ha sido desarrollada. Ellos fueron perseguidos, muchos murieron comidos de leones, dice la Biblia. Bueno, ¿cuántas fueron perseguidos y realmente esperando la redención? Entonces, por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y esa grande nube de testigos, le invito a que usted pueda considerar a ellos en capítulo 11 de este libro de Hebreos. Dice el Señor, despojémonos de todo peso. ¿Hay un peso en su vida? Luego dice, hay que despojarse no solamente de ese peso, de esa falta de confianza, de esta falta de fe, de esa impaciencia, donde Dios ha estado trabajando esa necesidad. Hay que despojarse de eso y del pecado que nos asedia, el pecado de la duda, el pecado del temor, de la desilusión. Luego dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay algo por delante más grande de lo que tú ves ahora. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, la Biblia aquí claramente establece que él no vivió una vida de vilsipap, ni tuvo salud todo el tiempo. Dice la Biblia, él sufrió la cruz. ¿Qué sufrió la cruz? Aún antes de la cruz, él dice la Biblia que realmente su sudor era como gotas de sangre que caían de su rostro, porque él tenía que enfrentar la enfermedad más grande que él tuvo que experimentar, que era la muerte, así como usted y yo un día tendremos que experimentarla. Pero antes de eso, él, cierto, sufrió los azotes, el desprecio, él sufrió, cierto, realmente la carga, cierto, de la cruz, luego realmente la desidia de toda la multitud para decir crucifícale, y finalmente, cierto, los clavos en sus manos, sus pies, la corona de espinas, aquel costado, cierto, que fue herido por esa espada. Pero él realmente miró más allá del sufrimiento físico y aún cierto el sufrimiento emocional que él tuvo, porque él se sintió abandonado a su padre. Pero la Biblia dice que por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo? El gozo que tú y yo realmente fuéramos salvos y perdonados. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Dios dice en su palabra, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo, vuestro ánimo, no se canse hasta desmayar. Amén. Entonces, usted tiene que considerar que Dios entiende su sufrimiento. Dios entiende también cuando usted está pasando enfermedades. Dios entiende. No puede decir, no, tú no me entiendes, Señor. Dios sí lo entiende, porque Él sufrió las enfermedades. Y la Biblia nos enseña realmente que la obra expiatoria a favor tuyo y mío, Dios transfirió el castigo que merecíamos tú y yo al sustituto que fue su Hijo amado. Isaías 53, este famoso pasaje dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Otra vez la Biblia claramente dice que él es un varón de dolores.
realmente experimentado en quebranto. Pero, ¿cuál fue, cierto, el propósito? Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él, cierto, en su cuerpo experimentó las enfermedades en el tiempo pasado, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? De nuestros pecados. Curados, cierto, de lo que significa la rebelión que vivíamos antes de conocer al Señor. Y la Biblia claramente establece algo objetivo, diciendo que todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El mismo Señor tuvo que limitarse a su humanidad, pero esa limitación involucraba, cierto, un sacrificio, no cierto un sufrimiento por su pecado, sino por tu pecado y por mi pecado. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y ese gozo eras tú y yo. ¿Sabe? Debemos entender que Dios es honesto con nosotros en el sentido que vivimos en un mundo caído, la realidad de un mundo caído. El apóstol dice, tengo pues por cierto, como ya he mencionado, el apóstol Pablo en Romanos 8:18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahora el versículo 21 sigue el apóstol en Romanos 8. Porque también la creación misma será libertada y está a la puerta de esperanza. Será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando. ¿Qué esperamos? La adopción, la redención de nuestro, dice, cuerpo. Nuestra alma y nuestro espíritu, si nosotros morimos físicamente, vamos a estar en la presencia del Señor el instante que dejamos nuestro corazón deje de latir. Y el cuerpo va a ir al cementerio. Pero cuando venga el Señor y todo esté restaurado, como dice la Biblia, Dios va a realmente darnos un cuerpo nuevo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces Dios quiere que sigamos viviendo por fe. Y todo creyente genuino que ha creído en Jesús como su Salvador, que se ha arrepentido, ha confiado en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, a pesar de las circunstancias, las adversidades, las enfermedades, los problemas, ¿cierto? Las pruebas, debemos, ¿cierto?, colocarnos y subirnos al podio de la esperanza, al trono de la gracia de Dios. Ahora, una vez más, ¿cierto?, quiero decir que Dios es honesto con nosotros al decirnos que estamos de paso y nos enseña que no tenemos que afanarnos, que cada día tiene su propio afán. También nos dice que estamos en un tabernáculo que llama terrenal, que se desgasta, pero en contraste tenemos un tabernáculo celestial, no hecho de manos, en los cielos, y esperamos de Dios un cuerpo incorruptible. Es lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 2 veces la palabra transformados, 2 veces la palabra trompeta.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, usted es cierto, su cuerpo corruptible, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La vida no nos pertenece, estamos de paso. Es importante tener la perspectiva correcta de las enfermedades. Nadie quiere enfermarse, pero es una realidad en nuestro mundo. La diferencia es cómo la enfrentamos espiritualmente. Podemos tener todos los recursos y gracias por la medicina que Dios nos da, pero no todo puede ser solucionado por el hombre. La pregunta importante que usted y yo debemos responder: por ejemplo, si el Señor te llamara hoy día, ¿estás seguro que irías al cielo? Si Dios te preguntara por qué tengo que dejarte entrar al cielo, ¿qué responderías? Dios quiere que nuestra respuesta no sea diciendo: ok, yo no soy tan malo, yo he tenido una religión, he cumplido los mandamientos. Si usted toma ese camino, usted está ofendiendo al Señor. Porque si Jesús vino como el Salvador del mundo y usted puede salvarse por sus obras, Jesús realmente, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que ver? ¿O Jesús realmente dice la verdad o usted es un mentiroso? ¿O usted hace mentiroso al Señor? El único que puede salvarle y perdonarle es Jesús. Y esa salvación es por gracia. Esa gracia que viene de parte del Padre por amor, porque ese amor fue manifestado en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo, Dios a usted, que Él dio a su Hijo para que usted crea en Él de corazón. Usted pueda arrepentirse de sus pecados y decirle: Señor, quiero ser una nueva criatura. Quiero tener la certeza de mi salvación. Quiero aprender a sobrellevar la adversidad en este mundo caído, aún en mi necesidad personal que estoy experimentando. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Dios no quiso nunca que dudemos de Él, cuestionando nosotros su senda que es fiel. Claro, dijo Él, que muchos testigos hay